El aroma de las rosas blancas y el jazmín llenaba el aire mientras ajustaba mi vestido por última vez frente al espejo de la sacristía de la parroquia de San Miguel, en el corazón de Coyoacán. Mis manos temblaban ligeramente, no por los nervios típicos de una novia, sino por una extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El encaje del vestido que había pertenecido a mi abuela rozaba suavemente mi piel, y podía escuchar los murmullos de los invitados, llegando al otro lado de la puerta de madera tallada. 28 años había esperado este momento, y finalmente estaba aquí, a punto de casarme con Miguel, el hombre que me amaba sin importar de dónde venía. Pero lo que no sabía era que en menos de una hora, mi vida daría un giro que cambiaría todo para siempre. Mi historia tiene que ver con secretos, humillación y una venganza que nadie vio venir. Y te aseguro que no vas a querer perderte ni un solo detalle de lo que está por suceder. Comenta la palabra dignidad aquí abajo, y en los próximos minutos. Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. La iglesia estaba llena hasta el último rincón, decorada con flores de cempasúchil y rosas rojas que mi suegra había insistido en agregar, para darle más color. «Mexicano», había dicho con esa sonrisa que nunca me convenció del todo. Los rayos del sol de octubre se filtraban a través de los vitrales, creando patrones dorados sobre los bancos de madera donde se sentaban mis seres queridos. Mi madre, con su mejor vestido azul marino que habíamos comprado en el mercado de Xochimilco, lloraba de felicidad en la primera fila, mientras mi padre, con su único traje negro, se secaba discretamente los ojos con un pañuelo. Del otro lado, la familia de Miguel lucía sus mejores galas, trajes de marca, joyas relucientes y esa elegancia que solo el dinero puede comprar. Entre todos ellos destacaba Roberto, mi futuro cuñado, con su traje de diseñador y su reloj de oro que no dejaba de mostrar a todo el mundo. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una frialdad que contrastaba con la calidez del momento. El padre González comenzó la ceremonia con su voz grave y pausada, y yo sentía como si estuviera viviendo un sueño. Miguel tomó mis manos con ternura, y por un momento todo el mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos, prometiéndonos amor eterno frente al altar de nuestra infancia. Sus ojos marrones brillaban de emoción cuando pronunció sus votos, hablando de cómo me había conocido en la universidad y cómo desde el primer día supo que yo era diferente. «Paloma», dijo con voz temblorosa, «tú me enseñaste que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de apellidos, sino de corazones que laten al mismo ritmo». Los invitados suspiraron de emoción, y yo sentí que mi pecho se hinchaba de felicidad y orgullo. Pero lo que ninguno de los presentes sabía era que muy pronto esas palabras sobre las clases sociales tomarían un significado completamente diferente. La ironía de la vida a veces puede ser despiadada, y estaba a punto de comprobarlo en carne propia. Cuando llegó mi turno de decir los votos, mi voz se quebró ligeramente al hablar de gratitud y de segundas oportunidades. «Miguel, tú me amaste cuando yo no tenía nada que ofrecer más que mi corazón», dije mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Me diste una familia cuando la mía era pequeña. Me diste sueños cuando yo solo tenía esperanzas, y me diste un futuro cuando yo solo vivía el presente». Podía ver a mis padres llorando de orgullo, recordando todas las noches que trabajé lavando platos en el restaurante para pagar mis estudios de administración. Mi madre me había enseñado que la dignidad no se compra con dinero, sino que se construye con trabajo honesto y corazón noble. Esas palabras resonaban en mi mente mientras intercambiábamos anillos, sin saber que pronto tendría que demostrar exactamente qué tan fuerte era esa dignidad que mi madre me había inculcado. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también mi capacidad de perdonar y de mantener la cabeza en alto. Los mariachis comenzaron a tocar las mañanitas, mientras caminábamos por el pasillo central como esposos, y yo sentía que flotaba entre las flores y los aplausos. El sonido de los violines se mezclaba con las felicitaciones de los invitados, y el aroma de la comida tradicional que mi madre había preparado con sus propias manos llegaba desde el patio de la parroquia. Miguel me susurraba palabras dulces al oído mientras saludábamos a cada familia, y yo pensaba que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Mis compañeras de la universidad me abrazaban emocionadas, y mis antiguos jefes del restaurante donde trabajé me felicitaban con lágrimas en los ojos, orgullosos de verme tan feliz. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas, y por primera vez en mi vida sentía que realmente pertenecía a algún lugar. Pero la perfección, como he aprendido, es solo la calma antes de la tormenta,
y la mía estaba a punto de desatarse con una fuerza que jamás imaginé. La recepción se organizó en el hermoso patio colonial de la parroquia, decorado con papel, picado multicolor que danzaba suavemente con la brisa de la tarde. Las mesas estaban cubiertas con manteles bordados a mano que mi tía había hecho especialmente para la ocasión, y el olor del mole poblano y los chiles en nogada llenaba el ambiente festivo. Los niños corrían entre las mesas mientras los adultos brindaban con tequila y mezcal, y la marimba tocaba sones tradicionales que hacían bailar a los invitados. Yo me sentía como una reina en mi propio reino, rodeada de amor y celebración, sin sospechar que mi corona estaba a punto de caer estrepitosamente. Miguel me presentaba orgulloso a sus colegas de trabajo, hablando de mis logros académicos y de cómo había logrado graduarme trabajando de noche. Todo parecía indicar que esta sería la noche más hermosa de mi vida, pero el destino tenía otros planes. Lo que estaba por suceder no solo cambiaría mi boda, sino que desencadenaría una serie de eventos que transformarían completamente mi existencia. La música se detuvo de repente cuando Roberto se acercó al micrófono que habían instalado. Para los brindis, su caminar ligeramente tambaleante revelaba que había bebido más tequila de la cuenta. El sonido metálico del micrófono al encenderse cortó las conversaciones como un cuchillo, y todos los invitados voltearon hacia él con expectativa, esperando las típicas palabras cariñosas de un hermano hacia los recién casados. Yo estaba sentada en la mesa principal, con mi mano entrelazada con la de Miguel, sintiendo aún el cosquilleo de felicidad en el estómago mientras veía a mi nuevo cuñado tomar el micrófono. Sus ojos tenían un brillo extraño que me puso inmediatamente en alerta, y su sonrisa era diferente a la que había mostrado durante toda la ceremonia. El silencio se hizo pesado mientras él ajustaba el micrófono, y por alguna razón inexplicable, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba a punto de salir de su boca cambiaría todo, aunque en ese momento yo aún creía en la bondad de las personas y en la magia de los finales felices. Roberto carraspeó teatralmente y comenzó su discurso con voz clara y fuerte, asegurándose de que hasta el último rincón del patio pudiera escucharlo perfectamente. «Queridos familiares y amigos», dijo mientras alzaba su copa de cristal, «hoy celebramos el matrimonio de mi hermano Miguel con Paloma». La pausa que hizo después de pronunciar mi nombre fue deliberada y cargada de un significado que no pude descifrar inmediatamente. Pude ver cómo mi madre fruncía el ceño desde su mesa, y mi padre se enderezaba en su silla con esa expresión que ponía cuando algo no le gustaba. Los invitados permanecían atentos, algunos sonriendo todavía, esperando el típico discurso, emotivo de un hermano mayor. Miguel apretó mi mano suavemente, creyendo que su hermano estaba simplemente nervioso por hablar en público, pero yo ya había comenzado a sentir esa sensación de peligro inminente que te eriza la piel y te acelera el corazón. Miguel siempre fue el soñador de la familia, continuó Roberto, su voz ganando confianza mientras hablaba. El que creía que el amor podía conquistarlo todo, incluso las diferencias, digamos, económicas. La palabra económicas la pronunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y yo sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible. Los murmullos comenzaron a surgir entre las mesas, y pude ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Mi madre se había puesto pálida, y mi padre tenía los puños cerrados sobre la mesa, su respiración volviéndose más agitada. El corazón me comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando parcialmente las palabras de Roberto. Miguel me miró con confusión, claramente sin entender hacia dónde se dirigía el discurso de su hermano. Lo que vino después me enseñó que hay heridas que pueden infligirse con palabras, y que el dolor más profundo a veces viene de donde menos lo esperas. Porque seamos honestos, Roberto alzó la voz para asegurarse de que todos escucharan. Todos sabemos de dónde viene Paloma, ¿verdad? Su dedo me señaló directamente mientras hablaba, y sentí como si me hubieran puesto bajo un reflector ardiente frente a todos mis seres queridos. Del barrio de Santa Fe, donde su madre lava ropa ajena y su padre arregla coches en la calle. Cada palabra era como una puñalada, no por lo que decía, sino por la forma despectiva en que lo decía. El silencio se volvió sepulcral, y pude escuchar mi propia respiración entrecortada, mezclándose con el sonido distante de los coches que pasaban por la calle. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas, y sentí como el hermoso vestido de mi abuela se volvía pesado como una losa sobre mi cuerpo. Miguel se puso de pie bruscamente, pero Roberto levantó la mano para silenciarlo.
Lo que más me dolía no era la humillación pública, sino ver cómo las caras de algunos invitados comenzaban a mostrar esa expresión de pena y lástima que tanto había tratado de evitar toda mi vida, y ahora resulta que se va a convertir en parte de nuestra familia. Roberto continuó con su discurso venenoso, su voz cargada de desprecio mientras gesticulaba hacia nuestra mesa. Una familia que ha construido su apellido con esfuerzo y dedicación durante generaciones. El sonido de las sillas al moverse se hizo audible mientras varios invitados se removían incómodos, algunos comenzando a levantarse discretamente. Yo podía sentir el calor subiendo a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia que me hacía temblar como una hoja en el viento. Mi madre se había puesto de pie, sus ojos brillando de lágrimas y indignación, mientras mi padre la sostenía del brazo, claramente luchando por mantener la compostura. Los mariachis habían dejado sus instrumentos y observaban la escena con expresiones de shock y desconcierto. Miguel finalmente logró ponerse de pie, su cara roja de furia, pero Roberto aún no había terminado. Lo que vino después fue tan cruel que hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, siento como si alguien me clavara dagas en el pecho. Así que brindemos. Roberto alzó su copa mientras su sonrisa se volvía aún más cruel. Por Miguel, que tiene tan buen corazón que está dispuesto a cargar con los pobres problemas de otros. La copa brillaba bajo las luces de colores mientras él la alzaba triunfante, ignorando completamente los rostros horrorizados de los invitados. El sonido del cristal al estrellarse contra el suelo resonó por todo el patio cuando Miguel golpeó la mesa con tal fuerza que todo tembló, derramando las bebidas y tirando las flores. ¡Basta!, gritó mi esposo con una voz que nunca le había escuchado, pero el daño ya estaba hecho. Yo me puse de pie lentamente, sintiendo como si estuviera en una pesadilla de la cual no podía despertar, con el vestido de mi abuela empapado de lágrimas y el maquillaje corriendo por mis mejillas. Los flashes de algunas cámaras comenzaron a dispararse, inmortalizando mi humillación para la posteridad. Lo que Roberto no sabía en ese momento, mientras se reía de su propia crueldad, era que acababa de despertar a una fuerza que cambiaría su vida para siempre, y que su risa pronto se convertiría en el sonido más amargo que jamás hubiera escuchado. Esa misma noche, mientras Miguel dormía profundamente después de haber bebido más mezcal del que debería para calmar su rabia, yo me quedé despierta, en la cama matrimonial de nuestro nuevo hogar, mirando fijamente el techo mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas. Las palabras de Roberto resonaban en mi mente como ecos dolorosos, pero por primera vez en años, sentía que había llegado el momento de revelar la verdad que había guardado celosamente durante toda mi vida adulta. Me levanté silenciosamente, descalza sobre el piso frío de mármol, y caminé hacia el pequeño estudio donde tenía mi escritorio personal. En el cajón más profundo, detrás de mis diplomas universitarios, había un sobre amarillento que no había abierto en más de 10 años. Mis manos temblaron mientras lo tomaba, sabiendo que su contenido cambiaría todo para siempre. Lo que estaba a punto de recordar no solo transformaría mi dolor en poder, sino que le daría a Roberto una lección que jamás olvidaría. El sobre contenía documentos legales que mi abuela materna me había entregado el día de mi 18º cumpleaños, antes de morir 3 meses después de una enfermedad que ocultó hasta el final. «Mija», me había dicho con voz débil pero firme, «esto te pertenece por derecho, pero úsalo solo cuando realmente lo necesites». Sus palabras ahora cobraban un significado completamente nuevo, mientras leía los papeles a la luz de la lámpara del escritorio. Mi abuela, Esperanza Morales, no había sido la humilde costurera que todos creían, sino la heredera directa de una de las fortunas más antiguas de México, los bienes de la familia Vázquez de León, una fortuna construida durante la época colonial y cuidadosamente preservada a través de los siglos. La documentación mostraba propiedades, inversiones y cuentas bancarias que sumaban una cantidad que ni siquiera me atrevía a pronunciar en voz alta. Mi abuela había vivido modestamente toda su vida, trabajando como si fuera una mujer común, para proteger el secreto y asegurarse de que el dinero no corrompiera a su familia. Ahora entendía por qué siempre me había enseñado que la verdadera riqueza estaba en el corazón, no en el bolsillo. Los documentos revelaban que mi abuela había sido la única sobreviviente de un linaje que se remontaba a los conquistadores españoles, y que había decidido vivir en el anonimato después de presenciar cómo el dinero había destruido a otras ramas de su familia. Su testamento, redactado por los mejores abogados de la Ciudad de México, me convertía en la heredera universal de propiedades que incluían haciendas en Puebla,
edificios comerciales en el centro histórico de la capital y participaciones en empresas que yo ni siquiera sabía que existían. Una de esas empresas me hizo sonreír con amargura cuando leí su nombre. Constructora Hernández y Asociados. La misma compañía donde Roberto trabajaba como director de ventas, alardeando constantemente de su posición y su salario. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por el destino mismo. Mi abuela había sido una accionista silenciosa de la empresa durante más de 30 años, y ahora yo era la propietaria de una participación del 60% de las acciones. Roberto había pasado toda la noche humillándome por mi origen humilde, sin saber que técnicamente él trabajaba para mí. El teléfono del escritorio sonó exactamente a las 6 de la mañana, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Era el licenciado Mendoza, el abogado que había manejado los asuntos de mi abuela y que llamaba religiosamente cada año para recordarme que podía reclamar mi herencia cuando estuviera lista. Su voz grave y profesional me tranquilizó mientras le explicaba que finalmente había llegado el momento de asumir mi verdadera identidad. «Señora Morales», me dijo con respeto, «he estado esperando esta llamada durante años. Puedo tener todos los documentos listos para su firma esta misma». Tarde. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una extraña mezcla de alivio y determinación. Durante una hora completa hablamos sobre los detalles legales, las propiedades, las inversiones y las responsabilidades que vendría con mi nueva posición. Cuando colgué el teléfono, ya no era la misma mujer humillada de la noche anterior. Me había convertido en Paloma Vázquez de León, heredera de una de las fortunas más respetadas de México, y tenía el poder de cambiar muchas vidas, empezando por la del hombre que se había atrevido a menospreciarme. Esa tarde, mientras Miguel trabajaba en su oficina sin sospechar nada, me dirigí al despacho del licenciado Mendoza en la zona más elegante de Polanco. El edificio de cristal y acero contrastaba dramáticamente con el barrio humilde donde había crecido, pero por primera vez en mi vida no me sentí fuera de lugar caminando por esos pasillos lujosos. La secretaria me trató con una deferencia que me resultó extraña hasta que recordé que ahora era una de las mujeres más ricas del país. El licenciado Mendoza, un hombre distinguido de cabello plateado, me recibió con una sonrisa cálida y me explicó cada detalle de mi herencia, mientras yo firmaba documento tras documento. Su abuela era una mujer extraordinaria, me dijo, mientras sellábamos el último papel. Siempre supo que usted sería digna de continuar su legado. Las palabras resonaron en mi corazón mientras pensaba en cómo mi abuela había trabajado, toda su vida lavando y planchando ropa ajena, guardando el secreto más grande de su existencia. Ahora entendía por qué me había enseñado que la dignidad no se compra, porque ella había tenido todo el dinero del mundo y había elegido vivir con humildad. Al salir del despacho, con una carpeta llena de documentos que certificaban mi nueva realidad, me detuve frente al espejo del elevador y observé mi reflejo con ojos completamente diferentes. Seguía siendo la misma Paloma que había crecido ayudando a su madre con la ropa, pero ahora tenía en mis manos el poder de hacer justicia, de una manera que Roberto jamás imaginaría. El plan comenzó a formarse en mi mente mientras el elevador descendía lentamente hacia la planta baja, un plan elegante y calculado que le enseñaría a mi cuñado que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia o su pasado. Tomé mi teléfono y marqué el número de la constructora Hernández y Asociados, pidiendo una cita urgente con el director general para el día siguiente. Mi voz sonaba diferente, más segura, cargada de una autoridad que nunca antes había sentido. Cuando la secretaria me preguntó el motivo de la reunión, sonreí mientras respondía. Dígale que Paloma Vázquez de León, la nueva accionista mayoritaria, necesita revisar algunos asuntos relacionados con el personal de la empresa. Lo que vendría después sería la lección más cara que Roberto habría recibido jamás, y yo me aseguraría de que fuera inolvidable. A las 9 de la mañana del día siguiente, me presenté en las oficinas de Constructora Hernández y Asociados, vestida con un traje sastre negro de Palacio de Hierro que había comprado esa misma madrugada, llevando conmigo la carpeta de documentos legales que cambiarían todo. El edificio de 10 pisos en Santa Fe se alzaba imponente contra el cielo gris de la Ciudad de México, y por primera vez en mi vida no me sentí intimidada por su grandeza corporativa. La recepcionista me miró con curiosidad cuando pronuncié mi nombre completo, claramente sin reconocer a la mujer humillada de hace 2 días, pero sintiendo instintivamente que algo importante estaba sucediendo. El licenciado Hernández, un hombre corpulento de unos 60 años,
Bajó personalmente a recibirme con una sonrisa nerviosa que no logré descifrar completamente. Sus manos sudorosas temblaron ligeramente cuando estrechó la mía, y pude percibir el aroma de su colonia cara mezclándose con un ligero olor a ansiedad. Lo que él no sabía era que en los próximos minutos su mundo corporativo se tambalearía como un castillo de naipes. La ironía de la situación me daba una sensación de poder que nunca antes había experimentado, y que fluía por mis venas, como electricidad pura. «Señora Vázquez de León», me dijo mientras caminábamos hacia el elevador ejecutivo. «Es un honor tenerla en nuestras instalaciones, aunque debo confesar que estoy un poco confundido sobre el motivo de su visita». Su voz revelaba una mezcla de respeto y preocupación que me confirmó que ya había investigado mi apellido y había descubierto la magnitud de mi herencia. El elevador se deslizó silenciosamente hacia el piso 17, y durante esos segundos de ascenso pude sentir cómo el poder cambiaba de manos de una manera casi física. Las paredes del elevador estaban cubiertas de espejos, y en cada reflejo veía a una mujer diferente. Ya no era la paloma humillada, sino la heredera que había decidido reclamar su lugar en el mundo. Cuando las puertas se abrieron, revelando una oficina panorámica con vista a toda la ciudad, supe que había llegado el momento de la verdad. El licenciado Hernández me ofreció café en una taza de porcelana fina, pero yo decliné cortésmente. Necesitaba mantener la mente completamente clara para lo que estaba por hacer. Lo que vendría a continuación no solo cambiaría la vida de Roberto, sino que establecería mi posición como una fuerza a respetar en el mundo de los negocios mexicanos. Como usted bien sabe, comencé mientras abría mi carpeta con movimientos deliberadamente lentos. Mi abuela, Esperanza Morales, fue accionista de esta empresa durante más de 3 décadas. Los ojos del licenciado Hernández se agrandaron cuando vio los documentos originales y pude observar cómo su tez se volvía ligeramente pálida. Lo que quizás no sabía es que yo acabo de heredar su participación del 60% de las acciones, convirtiéndome efectivamente en la propietaria mayoritaria de Constructora Hernández y Asociados. Las palabras salieron de mi boca, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma, y pude ver cómo el hombre frente a mí procesaba lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el rumor distante del tráfico de la ciudad. Sus manos temblaron visiblemente cuando tomó los documentos para examinarlos, y su respiración se volvió ligeramente entrecortada. El aroma del café que se enfriaba en su taza se mezclaba con la tensión del momento, creando una atmósfera cargada de expectativa. Lo que estaba presenciando era el momento exacto en que alguien se da cuenta de que su realidad acaba de cambiar para siempre. Esto es extraordinario», murmuró el licenciado Hernández mientras revisaba cada página, con la meticulosidad de un detective, sus gafas de lectura empañándose ligeramente por la tensión del momento. «Señora Vázquez de León, esto significa que usted tiene el control total de esta empresa». Su voz se había vuelto reverente, casi susurrante, como si estuviera en presencia de la realeza. Yo me recosté en mi silla de cuero italiano, sintiendo, por primera vez en mi vida, lo que significaba tener verdadero poder, no el que se obtiene por intimidación, sino el que se ejerce con documentos legales y decisiones estratégicas. «Exactamente», respondí con una sonrisa que apenas se insinuaba en mis labios. «Y como nueva propietaria, necesito revisar algunos aspectos del personal, específicamente del departamento de ventas». El cambio en su expresión fue inmediato, de shock a comprensión, y de comprensión a una preocupación casi palpable. Sabía exactamente a quién me refería sin que tuviera que mencionar nombres. El destino había puesto todas las cartas en mis manos, y ahora era mi turno de jugarlas con la precisión de una maestra del ajedrez. Lo que Roberto había sembrado con su crueldad, ahora estaba a punto de cosechar con intereses. «Me gustaría revisar el expediente de Roberto Fernández», dije con voz calmada pero firme, pronunciando su nombre como si fuera simplemente otro empleado más, no el hombre que me había humillado públicamente hace apenas 2 días. «Entiendo que es director de ventas, pero he recibido algunos comentarios preocupantes sobre su comportamiento profesional». No era mentira. Su actitud en mi boda había revelado aspectos de su carácter que definitivamente afectarían su desempeño laboral. El licenciado Hernández asintió nerviosamente mientras buscaba el archivo en su computadora, claramente conectando los puntos entre mi apellido de soltera, el incidente de la boda que probablemente ya conocía por los chismes corporativos, y mi nueva posición de poder.
Sus dedos volaron sobre el teclado mientras abría carpetas digitales, y pude ver en la pantalla los números de ventas de Roberto, que eran decepcionantemente bajos para alguien que alardeaba tanto de su éxito. Aquí está su expediente, dijo finalmente, girando la pantalla hacia mí con manos que aún temblaban ligeramente. Debo admitir que sus números han estado por debajo de las expectativas este trimestre. El olor a papel nuevo y tinta de impresora llenó el aire cuando comenzó a imprimir los documentos. Lo que estaba viendo no solo justificaba lo que estaba por hacer, sino que lo hacía absolutamente necesario para el bien de la empresa que ahora me pertenecía. Los números en la pantalla contaban una historia muy diferente a la que Roberto había estado vendiendo en las reuniones familiares. Sus ventas habían caído un 30% en los últimos 6 meses. Había perdido 3 clientes importantes por su actitud prepotente y tenía múltiples quejas de recursos humanos por comportamiento inapropiado con colegas y clientes. Interesante, murmuré mientras revisaba cada página, sintiendo cómo la justicia cósmica se alineaba perfectamente con mis intenciones. Parece que el señor Fernández no solo tiene problemas de comportamiento social, sino también profesional. El licenciado Hernández se movía incómodamente en su silla, claramente entendiendo la gravedad de la situación, pero sin atreverse a defenderlo ante las evidencias. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras yo tomaba mi tiempo para absorber cada detalle, cada número, cada queja documentada. Miguel nunca me había contado sobre los problemas laborales de su hermano, probablemente porque Roberto se había encargado de ocultárselos a toda la familia. Pero ahora, sentada, en esa oficina con vista panorámica a la ciudad, tenía acceso a información que cambiaría todo. Lo que estaba por hacer no era venganza ciega, sino una decisión empresarial completamente justificada, y esa realización me llenó de una satisfacción que jamás había experimentado. Licenciado Hernández, dije mientras cerraba la carpeta, con los números desastrosos de Roberto, creo que es hora de hacer algunos cambios importantes en esta empresa. Mi voz sonaba serena pero decidida, como el murmullo del agua antes de convertirse en cascada. Quiero que convoque a una reunión general de todo el personal para mañana a las 10 de la mañana y asegúrese de que el señor Fernández esté presente. Pude ver cómo el hombre frente a mí tragaba saliva nerviosamente, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba mientras procesaba mis instrucciones. El aroma de su café frío se había vuelto amargo, como si el mismo ambiente supiera que se avecinaba una tormenta. También quiero que prepare una presentación completa sobre el desempeño de cada departamento, con números específicos de ventas y evaluaciones de personal. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a través de los ventanales, creando un telón de fondo perfecto para lo que estaba por convertirse en el acto final de esta historia. Roberto había elegido humillarme en público, y ahora yo le devolvería el favor, pero con la elegancia que solo puede permitirse quien tiene el poder real. Lo que él no sabía era que mañana descubriría que había mordido la mano que literalmente le daba de comer. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro nuevo hogar, Miguel me contó emocionado que Roberto había estado alardeando en la oficina sobre cómo había puesto en su lugar a la aprovechada de su cuñada durante la boda. Las palabras de mi esposo me dolieron como puñaladas, pero al mismo tiempo alimentaron el fuego de determinación que ardía en mi pecho. ¿Sabías que Roberto ha tenido problemas en el trabajo?, le pregunté casualmente mientras servía los chiles rellenos que había preparado su madre. Miguel negó con la cabeza, claramente sorprendido, mientras yo le contaba sobre los números de ventas y las quejas de personal, sin revelar aún cómo había obtenido esa información. Es extraño, murmuró mi esposo mientras masticaba pensativo. Siempre habla como si fuera el empleado más exitoso de la empresa. El sonido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con el ruido distante de la televisión, creando una banda sonora doméstica que contrastaba dramáticamente con los planes que se gestaban en mi mente. Decidí no contarle a Miguel sobre mi herencia hasta después de que todo hubiera terminado, porque necesitaba que su reacción fuera completamente genuina cuando llegara el momento. Lo que estaba por suceder no solo afectaría a Roberto, sino que revelaría el verdadero carácter de toda la familia que ahora compartía mi apellido. La mañana siguiente llegué a las oficinas de la constructora 1 hora antes de la reunión, vestida con un traje de diseñador color azul marino, que había mandado hacer durante la noche en una boutique de Polanco, que trabajaba las 24 horas para clientas especiales. Mis zapatos de tacón resonaban con autoridad sobre el mármol del lobby mientras me dirigía hacia el salón de juntas del piso 18,
Un espacio impresionante con una mesa de roble para 40 personas y una vista espectacular de toda la Ciudad de México. El licenciado Hernández ya estaba allí, revisando nerviosamente sus notas mientras los empleados comenzaban a llegar gradualmente, sus rostros mostrando curiosidad y cierta preocupación por esta reunión urgente e importante que había sido convocada sin explicación previa. Pude ver a Roberto entrando al salón con su usual arrogancia, saludando a algunos colegas con palmadas en la espalda y sonrisas condescendientes, completamente ajeno al tsunami que estaba a punto de golpearlo. Su traje gris de marca contrastaba con su actitud relajada, y llevaba el mismo reloj de oro que había exhibido en mi boda como símbolo de su supuesto éxito. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el perfume caro de las ejecutivas y la colonia de los hombres, creando una atmósfera de normalidad que estaba a punto de hacerse pedazos. Lo que Roberto no sabía era que en los próximos minutos su mundo cambiaría para siempre y que la mujer a quien había humillado públicamente estaba a punto de demostrarle lo que significaba el verdadero poder. Buenos días a todos, comencé, poniéndome de pie en la cabecera de la mesa, mientras el licenciado Hernández me presentaba formalmente como la nueva propietaria mayoritaria de la empresa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el murmullo distante del tráfico citadino 18 pisos más abajo. Los rostros alrededor de la mesa mostraban expresiones que iban desde la sorpresa hasta la confusión total, pero ninguno era tan dramático como el de Roberto, cuya cara había pasado del bronceado saludable a un color gris ceniza en cuestión de segundos. Sé que esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes. Continué con voz calmada, pero firme. Pero quiero asegurarles que mi intención es llevar esta empresa hacia nuevos niveles de excelencia y profesionalismo. Pude ver cómo Roberto trataba de procesar la información, sus ojos moviéndose frenéticamente entre mi rostro y los documentos que tenía frente a mí. El sonido de su respiración agitada era audible incluso desde mi posición, y pude notar cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente sobre la mesa de roble. Sus colegas lo miraban con curiosidad, claramente notando su reacción extrema, pero sin entender completamente la situación. Lo que estaba presenciando era el momento exacto en que alguien se da cuenta de que todas sus palabras crueles han regresado para perseguirlo con intereses compuestos. Como parte de mi evaluación inicial, continué mientras Roberto me miraba, con ojos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. He revisado el desempeño de todos los departamentos, y debo decir que algunos números son preocupantes. La palabra preocupantes la pronuncié mirando directamente a Roberto, y pude ver cómo su cara se volvía aún más pálida. Específicamente, el departamento de ventas ha mostrado una caída del 30% en los últimos 6 meses, con múltiples quejas de clientes y personal. El proyector se encendió detrás de mí, mostrando gráficos y números que pintaban un cuadro devastador del desempeño de Roberto. Sus colegas comenzaron a murmurar entre ellos, claramente sorprendidos por la información que estaban viendo. El olor a sudor nervioso comenzó a mezclarse con el aroma del café, y pude escuchar cómo la respiración de Roberto se volvía cada vez más laboriosa. Por esta razón, dije mientras me acercaba lentamente hacia donde él estaba sentado, he tomado la decisión de hacer algunos cambios inmediatos en el personal. El silencio se volvió tan denso que parecía sólido, y todos los ojos en la sala se movían entre Roberto y yo, como espectadores en un partido de tenis que presiente que el punto decisivo está a punto de jugarse. Lo que vino después fue el momento más satisfactorio de toda mi vida adulta. Roberto Fernández. Pronuncié su nombre completo con la misma frialdad con la que él había pronunciado el mío durante mi boda. Queda usted despedido efectivamente a partir de este momento. Las palabras resonaron en el salón como el sonido de un martillo judicial, final e irrevocable. Roberto se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared de cristal, el sonido del impacto haciendo eco en el silencio absoluto que había caído sobre la sala. «¡Esto no puede ser legal!», gritó con voz quebrada, su cara ahora completamente roja de humillación y rabia. «Tú no eres más que una...». Pero levantó mi mano para silenciarlo, exactamente como él había hecho conmigo durante su discurso cruel. «¿Una qué, Roberto?», pregunté con voz suave pero cargada de autoridad. ¿Una mujer pobre del barrio? ¿Una aprovechada? Los murmullos de shock comenzaron a surgir entre los empleados cuando se dieron cuenta de que había una historia personal detrás de este despido. El aroma de la humillación era casi palpable en el aire,
mezclándose con el olor a papel nuevo de los documentos legales que habían sellado su destino. Pude ver cómo las lágrimas de rabia comenzaban a formarse en sus ojos, el mismo tipo de lágrimas que yo había derramado 2 días antes. Pero a diferencia de mi humillación, que había sido injusta y cruel, la suya estaba completamente justificada por sus números de desempeño y su comportamiento profesional. La justicia, descubrí en ese momento, tenía un sabor increíblemente dulce. Roberto salió de la sala de juntas tambaleándose como un hombre derrotado, sus pasos resonando contra el mármol del pasillo, mientras los murmullos de shock se intensificaban entre los empleados que acababan de presenciar su caída. Yo permanecí de pie en mi lugar, sintiendo una calma profunda que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había vivido apenas 3 días antes. El licenciado Hernández tomó el control de la reunión, explicando a los empleados los cambios que se implementarían bajo mi liderazgo, mientras yo observaba por los ventanales panorámicos cómo la ciudad se extendía ante mí como un reino que finalmente reconocía a su reina. El sonido de los teléfonos comenzó a sonar en las oficinas adyacentes cuando la noticia empezó a difundirse por el edificio, y pude imaginar las conversaciones que se estaban desarrollando en cada piso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Es cierto lo que me están contando sobre Roberto? Sonreí mientras guardaba el dispositivo sin responder aún, sabiendo que tendría mucho que explicar esa noche. Lo que acababa de suceder no era solo el final de la historia de Roberto, sino el comienzo de mi transformación en la mujer que siempre estuve destinada a ser. 3 horas después, cuando la reunión había terminado y los empleados habían regresado a sus oficinas con una nueva comprensión de quién era realmente su jefa, me senté sola en el salón de juntas, rodeada de documentos que certificaban mi nuevo estatus. El aroma del café se había desvanecido, reemplazado por el olor limpio y fresco del aire acondicionado y el cuero de las sillas ejecutivas. Desde mi posición podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte, y por primera vez en mi vida sentí que realmente pertenecía a un lugar de poder. Mi teléfono no había dejado de sonar. Periodistas de revistas de negocios querían entrevistar a la heredera misteriosa que había aparecido de la nada, y varios directores de otras empresas solicitaban reuniones urgentes. Pero lo que más me emocionaba era un mensaje de mi madre. «Mija, no entiendo todo esto del dinero, pero estoy orgullosa de la mujer digna que educé». Sus palabras me hicieron llorar de felicidad, recordándome que sin importar cuánto dinero tuviera ahora, los valores que ella me había enseñado seguían siendo mi verdadero tesoro. El poder, descubrí, no cambia quién eres en el fondo, solo te da las herramientas para mostrarlo al mundo. Lo que había vivido en esos días me había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo decides usarlo. La noticia de mi transformación se extendió por la ciudad, como pólvora, creando ondas que llegaron hasta los círculos sociales más exclusivos de México. Durante las siguientes semanas recibí invitaciones a eventos de alta sociedad que antes jamás habría imaginado pisar, desde galas benéficas en el Palacio de Bellas Artes hasta cenas privadas en las lomas de Chapultepec. Pero lo que más me conmovía eran las cartas que llegaban a mi nueva oficina de parte de mujeres jóvenes que habían escuchado mi historia en las noticias y se sentían inspiradas a perseguir sus propios sueños. Una estudiante de Nezahualcóyotl me escribió: «Señora Vázquez de León, usted me enseñó que no debemos avergonzarnos de nuestros orígenes, sino usarlos como escalones hacia nuestro futuro». El olor del papel de las cartas se mezclaba con el aroma de las flores frescas que decoraban mi oficina, mientras leía cada mensaje con lágrimas de emoción corriendo por mis mejillas. Miguel había comenzado a acompañarme a algunos eventos, orgulloso de presentar a su esposa ante sociedades que antes lo miraban con condescendencia por haberse casado por debajo de su clase. La ironía era deliciosa. Ahora esas mismas personas competían por nuestra atención y amistad. Lo que más me satisfacía era ver cómo el respeto genuino había reemplazado a la falsa cortesía, demostrando que el dinero, aunque no compra la felicidad, sí puede comprar el reconocimiento que tu carácter ya merecía. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, Miguel me esperaba en la sala con una expresión que mezclaba asombro, confusión y algo que podría describir como orgullo nervioso. «Paloma», me dijo levantándose lentamente del sofá de cuero que habíamos comprado juntos apenas la semana anterior. «Necesito que me expliques todo». Tomé sus manos entre las mías y pude sentir cómo temblaban ligeramente. No de miedo, sino de la intensidad emocional del momento. Durante las siguientes 2 horas le conté toda la historia. La herencia secreta de mi
Abuela, los documentos que había guardado durante años, la humillación en nuestra boda, y cómo eso había desencadenado mi decisión de reclamar mi verdadera identidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entendió por qué había mantenido el secreto, y me abrazó con una fuerza que me hizo sentir como si fuéramos uno solo. Entiendo por qué lo hiciste, murmuró contra mi cabello, y admiro tu fortaleza para usarlo solo cuando realmente lo necesitabas. El aroma de la cena que había preparado mi suegra llenaba la casa, pero ninguno de los dos tenía hambre. Estábamos demasiado ocupados redescubriendo a la mujer que había estado oculta detrás de la humildad durante tanto tiempo. Miguel me preguntó si me arrepentía de lo que le había hecho a Roberto, y mi respuesta fue clara. No fue venganza, fue justicia. Lo que había aprendido era que a veces el destino nos pone en posiciones donde podemos elegir entre ser víctimas o ser artífices de nuestro propio destino. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, reuniones de negocios y llamadas de familiares que de repente recordaron mi existencia. La revista Forbes México quería hacer un artículo sobre la heredera oculta que revolucionó el mundo empresarial mexicano, y 3 cadenas de televisión competían por conseguir la primera entrevista exclusiva. Pero lo que más me emocionó fue la llamada de una fundación de becas estudiantiles que quería proponerme ser su nueva presidenta. Señora Vázquez de León, me dijeron, creemos que usted entiende mejor que nadie lo que significa luchar por una educación cuando se viene de abajo. Acepté inmediatamente, sabiendo que esa sería la manera perfecta de honrar la memoria de mi abuela y de ayudar a otras jóvenes como yo que tenían sueños pero no recursos. El olor de las flores frescas que decoraban mi nueva oficina se mezclaba con el aroma del café de la mañana mientras revisaba propuestas de proyectos sociales. Miguel había decidido renunciar a su trabajo para ayudarme a administrar la fundación, y juntos estábamos creando algo hermoso de una historia que había comenzado con tanto dolor. Roberto, según me contaron, había encontrado trabajo en Mild Cetzeria, una empresa más pequeña, con un salario significativamente menor, y aunque parte de mí sentía una pizca de compasión, sabía que había aprendido una lección valiosa sobre el respeto y la humildad. Lo que más me satisfacía era saber que su caída no había sido por venganza personal, sino por consecuencias naturales de sus propias acciones. 2 meses después del incidente en la constructora, decidí organizar una cena familiar en nuestra nueva casa de las Lomas, una residencia colonial que había pertenecido a mi familia durante generaciones, pero que estaba abandonada. Los trabajos de restauración habían revelado murales originales del siglo XVIII y un jardín interior que quitaba el aliento, pero lo más emocionante era reunir a toda la familia en un ambiente donde finalmente podía ser yo misma sin secretos. Mi madre llegó nerviosa, tocando todo con delicadeza como si fuera a romperse, hasta que le expliqué que esa casa también era su hogar ahora. «Mija», me dijo mientras lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, «tu abuela estaría tan orgullosa de verte así». El sonido de la fuente en el patio central se mezclaba con las risas de mis primos que jugaban en los jardines, y el aroma del mole que mi madre había insistido en preparar personalmente llenaba toda la casa. Miguel presentó oficialmente a sus padres mi nueva identidad, y aunque al principio se mostraron abrumados, pronto entendieron que yo seguía siendo la misma mujer que había amado a su hijo. La ausencia de Roberto era notable pero no lamentada, aunque su madre preguntó discretamente por él. «Está aprendiendo lecciones importantes sobre la vida», respondí con diplomática serenidad. Lo que más me conmovía era ver cómo mi familia humilde se adaptaba naturalmente a un entorno lujoso, demostrando que la clase verdadera viene del corazón, no del dinero. Durante esa cena memorable, mi suegra se acercó a mí mientras servía el postre de 3 leches que había sido la especialidad de mi abuela. «Paloma», me dijo con voz temblorosa, «quiero pedirte perdón por no haber defendido cuando Roberto te humilló». Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas, y pude ver que su arrepentimiento era sincero. «También quiero agradecerte por no destruir a mi hijo, porque sabemos que tenías el poder para hacerlo». Le tomé las manos arrugadas entre las mías y le expliqué que la venganza nunca había sido mi objetivo, sino la justicia y el respeto que toda persona merece. El olor del café de olla que mi padre había preparado en una olla de barro tradicional se mezclaba con el sonido suave de la marimba que habíamos contratado para amenizar la velada. Miguel alzó su copa de cristal de bohemia para hacer un brindis. «Por mi esposa, que me enseñó que el amor verdadero trasciende las clases sociales y que la dignidad es el único lujo que realmente importa». Sus palabras resonaron en el patio,
colonial iluminado por farolitos de papel, y todos los presentes alzaron sus copas en un momento de unidad familiar que jamás olvidaré. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos saborear la perfección de un momento donde el amor había triunfado sobre el prejuicio. Lo que más me emocionaba era darme cuenta de que había logrado crear una nueva tradición familiar basada en el respeto mutuo y la autenticidad. La transformación de mi vida profesional fue igualmente dramática cuando lancé oficialmente la Fundación Esperanza Morales, dedicada a proporcionar becas educativas a jóvenes de escasos recursos con potencial académico excepcional. La primera sede la establecimos en un hermoso edificio colonial en el centro de Coyoacán, restaurado, completamente con artesanos locales que preservaron cada detalle original. El día de la inauguración, viendo a cientos de estudiantes becarios llenando los pasillos con sus uniformes impecables y sus rostros llenos de esperanza, sentí que finalmente había encontrado mi verdadero propósito en la vida. El aroma de los libros nuevos se mezclaba con el olor del copal que quemábamos en honor a mi abuela, creando una atmósfera que combinaba tradición y modernidad. Miguel trabajaba incansablemente a mi lado, coordinando programas de tutoría y seguimiento académico, demostrando que nuestro matrimonio se había fortalecido a través de los desafíos. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el evento, no por el escándalo, sino por el impacto social positivo que estábamos generando. Durante mi discurso inaugural, pude ver entre el público a varios excompañeros de la constructora que habían venido a mostrar su apoyo, incluso algunos que inicialmente habían simpatizado con Roberto. La educación, declaré ante las cámaras, es el único tesoro que nadie puede quitarte una vez que lo posees. Lo que más me orgullecía era saber que estaba convirtiendo mi experiencia dolorosa en una oportunidad para que otros no tuvieran que pasar por las mismas dificultades que yo había enfrentado. 6 meses después, mientras preparaba mi primer discurso como presidenta de la Fundación Esperanza Morales, en el mismo salón de la parroquia de San Miguel donde Roberto me había humillado, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella noche terrible en mi boda. El espacio estaba lleno de jóvenes becarios que habían recibido apoyo para continuar sus estudios, sus rostros brillando con la misma determinación que yo había sentido tantos años atrás. El aroma de las mismas flores de cempasúchil llenaba el aire, pero ahora llevaban un significado completamente diferente. No de boda, sino de renacimiento y celebración de logros académicos. Queridos estudiantes, comencé mi discurso mientras veía rostros llenos de esperanza y determinación. Quiero contarles una historia sobre una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la capacidad de levantar a otros cuando tienes la oportunidad. Pude ver a mis padres en la primera fila, llorando de orgullo, y a Miguel a mi lado, sosteniendo mi mano con la misma ternura de siempre. En el fondo del salón, para mi sorpresa, estaba Roberto, quien había venido discretamente a escuchar mi discurso. Su presencia no me molestó. De hecho, me dio la oportunidad de demostrar que había aprendido la lección más importante de todas, que el perdón no es para el que te lastimó, sino para liberarte a ti misma del peso del resentimiento. Cuando terminé mi discurso, el aplauso resonó en el mismo espacio donde una vez había llorado de humillación, pero ahora lloraba de felicidad y gratitud. Lo que había comenzado como la peor noche de mi vida, se había convertido en el catalizador de mi verdadero destino. Al final de esa noche especial, mientras Miguel y yo regresábamos a nuestro hogar iluminado por las luces de la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva, me di cuenta de que la historia había llegado a su verdadero final. Roberto se había acercado después del evento para disculparse sinceramente, admitiendo que su comportamiento había sido inexcusable y que había aprendido lecciones valiosas sobre humildad y respeto durante estos meses difíciles. Le ofrecí un puesto en la fundación, trabajando con jóvenes de barrios humildes, porque creía que su experiencia de caída y redención podría ser valiosa para otros. Mi teléfono sonó con un mensaje de una de las becarias. Señora Vázquez, de León, gracias por enseñarnos que no importa de dónde vengamos, sino hacia dónde vamos. Sonreí mientras guardaba el teléfono y observaba mi reflejo en la ventana del auto. Ya no veía a la mujer humillada ni a la heredera vengativa, sino a alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. El aroma de la lluvia nocturna comenzaba a filtrarse por las ventanas ligeramente abiertas, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer. Miguel tomó mi mano y me dijo: ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Que nunca permitiste que el dinero cambiara tu corazón.
Sus palabras resonaron en mi mente mientras veía las luces de nuestra casa acercándose, sabiendo que había logrado algo más valioso que cualquier fortuna. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en sabiduría y la venganza en justicia. La niña pobre del barrio de Santa Fe había encontrado su lugar en el mundo, no como víctima de las circunstancias, sino como artífice de su propio destino y guardiana de los sueños de otros. Y esa, descubrí, era la verdadera definición de ser una reina.